Hermanos, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos. Gracias porque, Señor, podemos confiar en ti, descansar en ti, Señor. Gracias por tu palabra que es fiel, Señor, verdadera. Gracias porque nos exhorta, Señor, y nos mueve, Padre. Gracias porque tu palabra, Señor, es la que nos transforma, Padre, en obediencia. Señor, que al abrirla tengamos un corazón dispuesto, un corazón doblegado para obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una realidad, hermanos, en el mundo. Y como ya lo vimos en algún momento, ¿verdad? Batallamos contra tres enemigos: Satanás, el mundo y la carne, hermanos. Y el hombre natural siempre va a tener este tema constantemente, y lo vemos en el mundo. El tema es la división, hermanos. El conflicto, el pleito, la contienda. Si lo vemos a nivel mundial, vamos a pensar a nivel mundial, pues ahí están las guerras, ¿no? En Medio Oriente hay una guerra, ¿verdad? En Europa hay otra guerra. Rusia y Ucrania hay otra guerra. Se está gestando ahorita otra guerra por ahí en África. Y el ser humano, hermanos, tiende a esto, al pleito y a la contienda. Si bajamos un poco más a nuestro mundo, en general, lo que prevalece en esta época, hermanos, es la contienda y la división. Ya sea que nos dividamos por clases sociales, ya sea que nos dividamos por situación económica, ya sea que nos dividamos por lo que sea, el ser humano tiende a dividirse. El ser humano natural, el ser humano sin Cristo siempre tiende o va a buscar la división. Los seres humanos naturales, de manera normal, buscamos, o si no lo buscamos, tampoco le rehuimos a la contienda, al pleito, a la división. Es en general, hermanos. El hombre natural así piensa, el hombre natural así actúa, a la división. Volteen para cualquier lado, volteen hacia cualquier lado. Seguramente donde usted trabaja hay algunas contiendas, algunos pleitos, algunas divisiones. Donde usted vive, ¿verdad? Hay algunos pleitos, algunas contiendas, algunas divisiones. Donde usted va, en donde usted esté, unas muy grandes, otras más pequeñas, otras muy chiquitas, pero siempre va a haber contiendas y divisiones, porque es el estado natural del ser humano. El ser humano no guarda la unidad por naturaleza, guarda la unidad cuando le conviene, pero si no le conviene, no tiene por qué guardarla. Antiguamente, hace 100 años, ¿verdad? Cuando una pareja se casaba, pues sabía, ¿verdad? O pensaba que era para toda la vida. Hoy ni las familias guardan la unidad. Hoy con mucha facilidad un par de jóvenes se unen, se casan, prometen, ¿no?, estar juntos hasta la muerte, pero la realidad es que gran porcentaje de los matrimonios terminan separados, divididos, divorciados. Ese es el espíritu del mundo, hermanos. Satanás es lo que busca. Siempre va a buscar la división. Es más, ustedes quieren ver clarito un ataque de Satanás a una iglesia, es que está buscando una división. Está buscando un pleito. Está promoviendo una contienda. Está buscando que familias se separen, que hermanos de la iglesia se peleen, que hermanos busquen la división.
Pablo lo decía ahí en Primera de Corintios, ¿verdad? Unos dicen yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, dice, y por su inmadurez es que les están buscando las contiendas y las divisiones dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia en donde lo que debería de existir es la unidad. La unidad. En la iglesia lo que deberíamos de buscar no es el pleito, no es la división y la contienda, sino la unidad. ¿Por qué les digo todo esto, hermanos? Porque ahí en el capítulo 2 de Efesios, yo les decía que el capítulo 2 tiene, déjenme decirlo, dos partes. La primera parte hasta el versículo 10, que es, antes estabais muertos, ahora están vivos. Y del capítulo 11 en adelante, el del versículo 11 en adelante es, antes erais lejanos, mas ahora sois cercanos. Y la semana pasada vimos allí en el versículo 11, 12 y 13, primero cuál era nuestra condición como gentiles, como naturales, como seres humanos, ¿verdad? Lejos de las promesas, lejos de la ciudadanía de Israel, lejos de Dios. Pero como dice el versículo 13, pero ahora en Cristo vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes estábamos lejanos, que era nuestra condición. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Ahora por la sangre de Cristo nos hizo cercanos. Cercanos. Como yo le decía la semana pasada, es tan increíble pensar que antes era yo un niño perdido, sin una familia, sin propósito, y ahora he hallado a mi Padre. He sido hallado de mi Padre. Y ahora a partir del versículo 14 lo que Pablo nos va a decir es cómo hizo Dios esto. ¿Cómo hizo Dios que ahora seamos cercanos? ¿Cómo hizo Dios para que ahora nosotros que antes estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos? Mientras estudiaba este pasaje parece, de hecho es milagroso, hermanos, pero no sé si a veces alcanzamos a entender este milagro. Cuán milagroso es que antes éramos lejanos y ahora somos hechos cercanos. Yo les decía que esta carta lo que busca es hacernos volver a nuestro primer amor. No primer amor como el primero en orden, es el primero porque es el principal, el más importante amor. La carta que está ahí en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que ha dejado de ser Dios nuestro principal amor, el más importante amor de nuestra vida. Y el saber que ahora somos cercanos, que antes éramos lejanos y que ahora somos cercanos debería de llevarnos, hermanos, a entender, a regresar a nuestro primer amor. Ahora, ¿cómo lo hizo Dios? Solo les podría decir que una palabra clave de los siguientes 4 versículos es la paz. La paz. Cristo es nuestra paz y Él estableció la paz. Los pleitos, las contiendas, las disensiones, las divisiones no son de Dios. Son del enemigo, o son del mundo, o son de nuestra carne. Hermano, si usted tiene un pleito con alguien, si usted tiene algo contra alguien, si tenemos un tema, un pleito, un rencorcillo o algo contra una persona, más contra un hermano en Cristo, hermano, eso no proviene de Dios, eso proviene o del enemigo, o del mundo, o de nuestra propia carnalidad. Piénselo, hermano.
¿Tiene usted algo contra alguien? ¿Le cae gordo un vecino, un hermano? ¿Usted hay un hermano que no pueda ni ver? ¿O que no podamos ni ver? ¿Hay algún hermano que nos cae mal? ¿Usted dice, ay, me gustaría que ese hermano no viniera a la iglesia? ¿No? Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Pero si hay eso en su corazón, si hay eso en nuestro corazón, hermanos, eso no es de Dios. No proviene de Dios. Eso proviene, insisto, de Satanás o del mundo o de nuestra propia carnalidad. Porque Cristo es nuestra paz y Él estableció la paz. Versículo 14 del capítulo 2. Porque Él es nuestra paz. Es más, déjeme repetirlo porque me emociona saber esto. Porque Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz, hermanos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Qué dice? Haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Cuando habla de esta separación, cuando habla que hizo la paz entre dos, está hablando de judíos y gentiles que antiguamente estábamos separados. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Veo por lo menos 3 cosas que hizo Dios, que hizo el Señor Jesucristo. La primera, derribó la separación para ser un nuevo hombre. Derribó la separación para ser un nuevo hombre. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mire, si observamos en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios siempre está guerreando contra los pueblos de alrededor. El pueblo de Dios siempre está siendo atacado por los pueblos que estaban alrededor, y si casi todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, o sea, Israel, los judíos, están peleando contra los pueblos gentiles, ¿verdad? Están en este conflicto. Nunca hay que perder de vista que Dios quería alcanzar al mundo. Siempre ha sido el plan de Dios alcanzar al mundo. Pero estas guerras, estas contiendas y estas peleas que tiene el pueblo de Dios son un cuadro de esta batalla espiritual que tenemos todos los que somos hijos de Dios contra las fuerzas del enemigo. Es esta batalla espiritual. Pero había una separación, hermanos, entre Israel y los demás pueblos. Tenían una enemistad natural, ¿sí? Y la vemos en esta lucha, en esta dualidad que vemos desde el principio, que ejemplifica la pelea o la lucha que hay entre Cristo y el anticristo. Estos gentiles, es lo que dice Pablo, estaban fuera de la ciudadanía de Israel, fuera de las promesas, no tenían esperanza en el mundo. La idea era establecer un reino y a partir del reino alcanzar al mundo, cosa o meta que Israel no pudo alcanzar, porque solo la puede alcanzar el Señor Jesucristo cuando Él venga. Pero lo que dice en estos 2 versículos Pablo es que Cristo crea un nuevo hombre, tanto de judíos como de gentiles. Déjeme explicarlo de esta manera.
Ahora, después de que Cristo vino y murió en la cruz, cualquiera que le entrega su vida a Cristo y que cree en Cristo por fe, ¿sí?, es nueva criatura, es un nuevo hombre, y no importa si es judío o gentil. De eso está hablando Pablo. Derribó, como dice el versículo, porque él es que de ambos pueblos, aboliendo en su carne las enemistades, derribó eso. Entonces hoy un judío puede creer en el Señor Jesucristo y ser un nuevo hombre, ser una nueva criatura. Un gentil como usted y como yo podemos creer en el Señor Jesucristo y ser nuevas criaturas. Está derribada la enemistad, derribó la pared intermedia. No importa si usted es judío o gentil, podemos llegar a Cristo y ser nuevas criaturas. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y esto es para todos los hombres, sean judíos y gentiles. Porque si en el Antiguo Testamento había una separación. Israel es el pueblo escogido, el pueblo que Dios escogió, para que allí naciera el Salvador. Pero una vez que Cristo vino, esa separación se quitó. Cualquier judío, cualquier gentil puede reconocer al Señor Jesucristo y ser una nueva criatura. Cristo, por medio de su sacrificio y derramamiento de su sangre, ahora podemos ser el Israel espiritual. Y voy a ser muy cuidadoso con esto, hermano. No quiere decir que ahora nosotros hemos sustituido a Israel. No. Clarito, Romanos 9, 10 y 11 dice que Israel será restaurado, ¿sí? Pero allí en Romanos, en 9, dice que es de Israel no aquel que es del pueblo de haber nacido, sino aquel que es de la promesa. Romanos 9, 6 y 8 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Cuando Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas, en tu simiente serán benditas todas las naciones, estábamos contemplados también nosotros. Ahí estaba la promesa. La simiente de Abraham, que es el Señor Jesucristo, en él seríamos benditos judíos y gentiles. Así es que el Señor derribó esta pared, ¿sí? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Pero fíjense, dice que aboliendo en su carne las enemistades. Y quiero decirle esto. Cuando habla de enemistades, en el contexto está hablando de judíos y gentiles. Pero hermanos, es correcto aplicar a cualquier tipo de enemistad. Aunque en el contexto es judíos, las enemistades entre judíos y gentiles, cuando dice aboliendo en su carne las enemistades, por supuesto que lo podemos aplicar de manera general a todas las enemistades. Cristo en la cruz, cuando murió, hermanos, estaba aboliendo todas las enemistades. Todas las enemistades. De ahí porque los hijos de Dios no deberíamos tener enemistades con nadie. Con nadie.
Mire, probablemente una de las cosas que Dios me ha movido últimamente, ¿verdad?, es arreglar todas las enemistades que alguna vez tuve. Porque mi paso por la vida me generó muchas enemistades. Algunas por mi culpa y otras, déjeme decirlo, por mi omisión, por no hacer cosas. Entendiendo que en mi vida no debe haber enemistades, porque Cristo en la cruz abolió las enemistades, hermanos. Fíjense que he ido tratando de arreglar esas enemistades. He ido tratando de limpiar esas enemistades. Porque en el cristiano, hermano, no caben las enemistades. Un cristiano que tiene una enemistad con alguien no cabe. No puede ser. Segunda cosa que Dios hizo, nos reconcilió, ojo, nos reconcilió en la iglesia. Más adelante, en Efesios, vamos a ver esto con más detalle. Nos reconcilió en la iglesia. Dice versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Matando en ella otra vez las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Ahora en la cruz, Cristo estaba reconciliando a judíos y gentiles, y de ambos unidos formó la iglesia. De judíos y gentiles, de ambos, reconciliando, haciendo la reconciliación de ambos, judíos y gentiles, Cristo estaba formando la iglesia. Fíjense lo que dice. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Hermanos, aquí es cuando tenemos que entender el valor de la iglesia. La iglesia no es, hermanos, para empezar, no es el templo, no es la estructura que tenemos, ¿no? Tenemos ministerios, programas y tenemos, ¿cómo se llama? Gente que trabaja. Eso no es la iglesia. La iglesia es el conjunto de creyentes que somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Pero además algo que debemos de entender es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No es cualquier cosa, hermano. No es, déjeme decirlo, no es una asociación de creyentes. No es que nosotros de repente dijimos, ay, pues miren, vamos a hacer una sociedad de creyentes, ¿verdad? Y entonces aquí hicimos algo y le pusimos por nombre iglesia. No, hermanos. Es el cuerpo de Cristo. Y fíjese Dios, fíjese bien, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en la reconciliar a ambos en un solo, ¿qué dice? En un solo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? La iglesia. Matando en ella, en la cruz. Matando en ella, ¿qué? Las enemistades. Por esto, fíjese bien, Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo en Cristo es reconciliar. Reconciliar a Dios con el ser humano, reconciliar al humano con el ser humano, judíos con gentiles. Y por eso Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5, del 18 al 20 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Qué dice? Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
Y le voy a dar una regla, hermano. Le voy a dar una regla. Usted puede ser cristiano, hermano, y haber aceptado a Cristo y haber creído en Cristo. Pero probablemente si usted no está reconciliado con las demás personas, probablemente usted está peleado con Dios de alguna manera. Si tenemos conflicto con otros hermanos, si nosotros tenemos pleito con otras personas, si nosotros tenemos contiendas con otras personas, si nosotros no tenemos paz con todas las personas, cualquier persona, creyentes y no creyentes, si en nuestra vida no hay paz con la gente que está a nuestro alrededor, hermanos, es que no tenemos paz con Dios, es que andamos mal espiritualmente. Y eso es lo que nos está diciendo esto. El ministerio de la reconciliación empieza por reconciliar a los hombres con Cristo, pero continúa en la reconciliación entre nosotros y con la gente de allá afuera. Hermano, piense, porque a veces digo, Señor, dime a mí dónde estoy, si tengo algo con algún hermano, con algún amigo, si hay alguna contienda que tenga en mi vida, porque a veces las tenemos sin saberlo, o creemos que es natural o creemos que es normal, porque, hermano, si hay una contienda es que hay algo que está en mi reconciliación. No tengo paz con Dios. Por el pecado, por muchas situaciones, mi comunión con Dios está rota. Tengo un pleito con Dios por alguna circunstancia, por mi pecado, porque amo mi pecado, por cualquier circunstancia. ¿Y sabe qué? Eso me trae un conflicto ¿en dónde? Con las demás personas. Tengo contienda con las personas. Tengo pleito con las demás personas. ¿Por qué? Porque no ando bien. Porque no ando bien. Porque tengo una mala relación con Dios. Porque he guardado allí pecados. Porque tengo pecado no confesado. Porque no he querido ser humilde y reconocer mi pecado delante de Dios. Y eso me da, hermanos, tener conflictos con otras personas. Les decía yo a los hermanos que tenía en la clase, hace rato en la clase les decía, la gran esperanza, hermanos, es que en Cristo todos tenemos esperanza. Gracias a Dios, hermanos. ¿Cuál es el camino? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Gracias a Dios tenemos esperanza. Podemos ir a nuestro Padre, Padre, perdóname. Aquí está mi pecado que no he confesado. Aquí está mi pecado que está delante de ti, Señor. Y ahora, Señor, ayúdame a reconciliarme con quien sea. Con mi vecino, con mi compañero de trabajo, con mi hermano de la iglesia. Ayúdame, Señor, a reconciliarme con mi hermano. Porque el cristiano no puede vivir con cosas en su corazón hacia otras personas. No es el plan de Dios, hermanos. No es lo que Dios quiere. Piense usted, ¿tengo algo contra quién? Piénselo. Piénselo. ¿Quién? ¿Contra quién tiene algo? Puede ser de aquí de la iglesia, o puede ser de allá afuera, de su trabajo, de sus vecinos, de sus amigos. ¿Tengo algo contra quién, hermano? Piénselo. Vamos, pidámosle perdón a Dios. Señor, perdóname. Es mi pecado que no he querido confesar, es mi pecado que no he querido poner delante de ti. Y ahora, Señor, dame la humildad, dame las ganas, dame la oportunidad, Señor, de reconciliarme con esa persona, de reconciliarme con mi hermano. Es el ministerio de la reconciliación el que tenemos. ¿Cómo le podemos hablar al mundo del amor de Cristo si nos peleamos entre nosotros? O si me peleo con la gente.
No es posible, hermanos. Dios te ama. Si no me amas tú. Oye, pero es que me hizo algo terrible. Me hizo lo peor. Algo imperdonable. Bueno, hermano, tal vez para usted es algo imperdonable. Para Dios no. Siempre que llega a mí alguien en consejería y me dice, oye, hermano, es que alguien me hizo esto y viene todo dolido y viene todo triste, ¿no? Porque alguien le hizo algo verdaderamente feo. Siempre le digo, hermano, yo sé que ahorita estás dolido, estás triste, estás, ¿cómo se llama? Vapuleado, pero algo, como les digo, en consejería debemos de establecer algo primero. Antes de continuar, tenemos que establecer algo primero. Perdón en tu corazón. No, es que no lo voy a perdonar. Bueno, hermano, es lo que tenemos que trabajar primero. Si no establecemos perdón en tu corazón, hermano, no podemos continuar. No hay manera de continuar. Yo sé que estás dolido, yo sé que no vas a perdonar ahorita, yo sé que estás enojado, dolido, lastimado, y eso lo entiendo. Y va a ser un tiempo que estés así. Pero el tiempo que estemos aquí en consejería, lo primero que tenemos que establecer es perdón en tu corazón. Es lo primero que tenemos que establecer para poder continuar. No hay manera de continuar si no hay perdón en nuestro corazón. Dice que también en la cruz se mataron todas las enemistades. Y hermanos, es de lo que yo les estoy hablando. Todas las enemistades, no solamente de judíos y gentiles, sino todas las enemistades. Todas, hermanos. Todas. Y es más, yo les diría, hermanos, yo me puedo equivocar, hermanos. De hecho, soy una persona que se equivoca muy continuamente. Y se los digo de corazón, hermano. De corazón. Si usted siente que yo hice algo que a usted lo lastimó, que a usted algo, hermano, de veras dígamelo. ¿Sabe para qué? Para pedirle perdón, hermano. Acérquese. Como dicen en mi tierra, no me guarde las cosas. Mejor acérquese, hermano, y arreglémoslo. Porque yo no lo sé, usted lo sabe. Porque si yo lo supiera, jure lo que yo le pediría perdón. Nuestro Dios amoroso nos espera arrepentidos. Nuestro Dios amoroso nos espera arrepentidos y con el suficiente amor para perdonarnos. Que seamos creyentes que vivimos el amor entre nosotros. El amor es la evidencia, hermanos, el amor es la evidencia de que Cristo está en nosotros. Versículo 17 dice, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Finalmente el evangelio es para el mundo entero, hermanos. Judíos, gentiles, buenos, malos, grandes, chicos, ricos, pobres. El evangelio es para ser anunciado a toda criatura, a cualquiera en el mundo. Tercera cosa que Dios hizo, nos hizo sus hijos, fíjese bien, nos hizo sus hijos sin distinción. Nos hizo sus hijos sin distinción. Versículo 18, porque por medio de él, los unos y los otros, hablando de judíos y gentiles, tenemos entrada
por un mismo espíritu al Padre. Déjeme contarle una historia. Había dos amigas que trabajaban en el mismo lugar, ¿verdad? Y trabajaban de 9 a 5, 6 de la tarde, salían, las dos pues cansadas, fastidiadas de 8 horas de trabajo, las dos eran como asistentes, ¿verdad? Y se iban a un restaurante, se tomaban un café o un refresco, platicaban un rato y luego cada quien se iba para su casa. Las dos amigas eran solteras, las dos solteras. Por alguna circunstancia, las dos salieron de ese trabajo y se dejaron de ver como por 5 años. Un día estas dos amigas se encuentran. Un día se encuentran, ¿no? ¿Verdad? Y se meten a un lugar y se toman un refresco y se están poniendo al día. Oye, ¿tú qué sabes? Una le dijo a la otra, ¿verdad? Que se había casado. Dice, me casé hace unos años, me casé con un hombre muy bueno. Tú no, yo no me he casado, sigo sin casarme. Y entonces la amiga que no se había casado, le dijo, ¿y cuántos hijos tienes? No, pues tengo apenas un chiquito de 1 año y medio, ¿verdad? Y un casi recién nacido, como de 3 o 4 meses, tiene poco que nació, es un bebé. Le dijo la amiga, qué bien. Y le dijo, ¿y estás trabajando? No, le dice la amiga, no, ahorita estoy en casa, ¿verdad? Mi esposo y yo decidimos que me quedara en casa, que no saliera a trabajar, para cuidar a los niños, para estar con ellos. Probablemente cuando crezcan yo tome un trabajo. Y se fueron las dos amigas. La amiga que decía que no trabajaba, ¿sí?, se paraba a las 6 de la mañana, le daba la primer mamila al bebé, despertaba al niño de 1 año y medio, lo vestía, preparaba el desayuno para el niño y su esposo, ¿verdad? Ella llevaba al niño al kinder, que ya estaba empezando a ir, regresaba, cuidaba al otro niño, le daba la siguiente mamila, porque a esa edad hay que darles mamila cada rato, cambiarlo porque el niño todavía no avisaba, preparaba la comida, venía su esposo a comer, se iba otra vez al trabajo y ella seguía arreglando la casa, barriendo, planchando, todo ese tipo de cosas, cuidando al bebé, iba por el niño a la escuela, regresaba, lo seguía cuidando, en la tarde se preparaba para la cena, ¿no? Y llegaba el esposo y entonces le daba de cenar y entonces el esposo se iba a dormir, ella tenía que dormir a uno y luego medio dormir al otro tenía calentura, entonces le hablaba al doctor que le puedo dar y entonces llegaba y otra vez volvía a atender al chiquito, le puso un medicamento y total, esta mujer que se había levantado a las 6 de la mañana, 12 de la noche apenas estaba otra vez metiéndose a la cama a descansar. Ella dijo que no trabajaba. Le preguntó, ¿trabajas? No, no trabajo. Y les digo algo, no trabajaba. De veras, no trabajaba. Y les voy a decir por qué, hermanos. Porque el amor la movía. Ella no podía dejar a su niño sin desayunar, no podía dejar al otro niño enfermo, no podía dejar a su esposo sin los alimentos, no podía dejar la casa sucia, no podía. Y el amor tan grande que tenía, que esta mujer tiene por su esposo y por sus hijos, la hacían trabajar, pero ella no lo sentía, hermanos. Le pesaba más trabajar en una oficina. ¿Por qué? Porque la movía el amor. ¿Por qué les cuento esta historia? ¿Por qué les cuento esta historia, hermanos? El Padre, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, es aún un mejor Padre que esta señora. El mejor Padre. Él hace todo por nosotros y lo hace por amor. Su amor fue tan grande que entregó a su Hijo en una cruz. Yo no sé usted, yo no lo haría con Victoria. Y el Padre entregó a su Hijo en la cruz. La pregunta es,
nosotros amamos a nuestro Padre a este grado, hermanos. ¿O nos pesa amar a nuestro Padre? Porque esa es la pregunta, hermanos. Fíjese lo que le dije. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada a un mismo Padre, por un mismo Espíritu al Padre. Nos hizo sus hijos sin distinción. La pregunta es si nosotros como hijos amamos a nuestro Padre como Él nos ama, con todas nuestras imperfecciones. ¿Dónde estamos, hermano? ¿En el trabajo de 9 horas o en el trabajo de la casa? ¿Nos pesa lo que hacemos para nuestro Padre o nos mueve el amor? Para amar a nuestro Padre, para hacer por nuestro Padre. ¿Dónde estamos, hermano? Y esta es una gran pregunta que nos debemos de hacer. ¿Nos pesa servirle? ¿Nos pesa ofrendar? ¿Nos pesa hacer algo en la iglesia? ¿Nos pesa servir a un hermano? ¿Nos pesa? ¿O el amor de Cristo nos mueve, hermanos? Y lo hacemos con gozo y con alegría como esta mujer. Es la gran pregunta, hermanos. Porque una cosa es innegable. Tenemos un Padre que nos ama como no lo entendemos. Fíjese todo lo que hizo. Derribó la separación, nos reconcilió y nos hizo sus hijos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Espero que no le quepa duda, hermano, del amor que Dios ha tenido con nosotros, que tiene con nosotros, que diario sostiene en nosotros. La pregunta es si Dios es mi primer amor, mi principal amor, o ya es como mi trabajo, hermanos. Híjole, qué pesado. Qué horror tener que leer la Biblia, tener que orar, servir a los hermanos. Ay, tengo un programa, ¿verdad? Oiga, hermano, ¿y no podrían ser las reuniones por Zoom? Porque vengo desde lejos. Ay, hermano, Xochimilco está lejísimos. No se diga Zumpango. ¿Dónde estamos, hermano? ¿Dónde estamos de veras? ¿Respondemos a ese amor de nuestro Padre? Fíjese lo que pasó. Hebreos 4:14 dice: por tanto, fíjese nada más qué amor de nuestro Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está, hermano, la respuesta. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y con esto concluyo, hermanos. No tenemos paz, tenemos conflictos. Tengo algo contra algún hermano, contra una persona. Tengo una contienda, tengo un rencor, algo allí guardado. Me pesa servir a Dios, me pesa servir a mis hermanos, me pesa incluso amar a mis hermanos. Bueno, hermano, acerquémonos
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, hermanos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos esperanza, hermano. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es el camino por el que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, infinitas gracias te damos, Señor. Por lo que hiciste en la cruz, Padre. Porque antes éramos lejanos, Padre. Lejos de las promesas, lejos de la ciudadanía de Israel, lejos de tus planes, Señor, y ahora somos cercanos. Hemos creído en el Evangelio, hemos creído en ti, Señor, y ahora somos tus hijos. Tú has deshecho las enemistades, Señor, en la cruz, y te lo agradecemos, Padre. Tú has deshecho los conflictos, Padre, y te damos las gracias. Nos reconciliaste contigo y nos reconciliaste con las demás personas. Gracias, Señor. Ahora, Padre, redargúyenos, Señor. Redargúyenos, Padre. Si hay algún tema allí en nuestro corazón, Señor, de rencor, de contienda, de pleito, de algo, Padre, que hay allí en nuestro corazón, Señor bendito, te pedimos que nos redargullas, Padre. Y que nos acerquemos al trono de tu gracia, Señor, para alcanzar misericordia. Para hallar gracia, Señor. Para arreglar las cosas contigo, porque estamos seguros, Señor, que tú eres misericordioso y bondadoso. Te amamos, Señor. Y si hoy alguno, hermano, mientras todos oramos, haré esta invitación, aunque en teoría todos seamos cristianos aquí, hermano. La seguiré haciendo siempre. Si hoy quieres alcanzar misericordia, alcanzar salvación, es tan simple como depositar tu fe en Cristo Jesús. Decir, Señor, yo creo que tú moriste en una cruz por mis pecados. Creerlo en tu corazón. Que fuiste sepultado, que resucitaste al tercer día. Y creo que esto es real. Y te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Allí donde tú estás en tu corazón, díselo al Señor. Me vuelvo a ti, Señor. Me vuelvo a ti. Porque el camino que yo seguía o que estoy siguiendo no es el que me lleva hacia ti. Al contrario, me aleja de ti, pero hoy quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador, Señor. Entregarte mi vida. Díselo allí en silencio. O pídele perdón por las contiendas que hay en tu corazón, hermano. Pídele perdón por los rencores. Pídele perdón por las cuitas que hay en tu vida. Pidámosle perdón a Dios por aquellas cosas, Señor, que nos han lastimado. Que nos dé la sabiduría para arreglarlo conforme a su palabra. Pidamos perdón a Dios. Es más, por lo que pensamos que alguien nos hizo.
Establezcamos perdón en nuestro corazón. Establezcamos perdón en nuestra vida. Que establezcamos también paz en nuestra vida, hermanos. Porque mientras tenemos una cuita con alguien, un problema con alguien, no hay paz. Y pidámosle perdón a Dios para tener paz, hermanos. Para que haya paz en nuestras vidas. Que el Señor mueva nuestros corazones. Padre, te doy gracias, Señor, por tu infinito amor, Padre. Gracias por lo que hiciste en esa cruz, Señor, porque por ella somos tus hijos. No lo merecemos, pero por ella somos tus hijos, Señor. Y que, Señor, nuestro amor hacia ti crezca día tras día, Señor, para servirte, Señor, para amarte, para amar a nuestros semejantes, Señor, a nuestros hermanos, a la gente de allá afuera. Y que podamos dar testimonio de tu amor por cómo nos amamos entre nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.